Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Ajedrez de Locos. Y como has visto en el título y ves acá en la posición inicial, hoy vamos a hablar un poco de los finales, finales de reyes y peones, específicamente la regla del triángulo. ¿Y qué es la regla del triángulo? Bueno, la regla del triángulo no es más que llegar a la misma posición cediendo un tiempo al rival, o sea, el tiempo de jugar. Nuestro rival muchas veces nos toma la oposición. En este caso, por ejemplo, le toca jugar a las piezas blancas. El negro ha tomado la oposición y obliga al blanco a decidir qué hacer. Sin embargo, si nosotros nos tocara jugar acá, tendríamos que tomar una medida para lograr que él sea quien juegue. Y a esto le llamamos regla del triángulo. Las blancas están en una posición completamente ganadas, pero repito, al tocar de jugar pierden la oposición. Hay dos maneras de jugar aquí, pero vamos a ver qué sucede si nos vamos con la jugada más directa que seguramente todos han pensado y es la jugada C6. C6 en esta posición, chicos, es un importantísimo error. Porque, a ver, si él juega B por C6 jaque, entonces vendría rey C5. Y cuando baje, porque fíjense que el negro no puede llegar a la casilla C7, no puede venir a E7, a D6, tiene que bajar obligatoriamente, tiene dos maneras, o sea, rey C8 y rey D8. Si viene con rey C8, entonces sencillamente hacemos rey por C6, tomamos la oposición, fíjense, y cuando se retire, o sea, rey B8, vendría B7. B7 que si se dan cuenta el peón llega a la séptima sin jaque. Esto significa que él tiene que retirarse a A7 y tras rey C7 tenemos B8 dama y como pueden ver estamos ya coronando, que es la idea. Sin embargo, hay una retirada un poco más inteligente que es la jugada rey D8. Y mucho cuidado porque si ahora nosotros capturamos con rey C6, o sea, rey por peón sería un grave error porque vendría rey C8 oposición él a nosotros. Y si hacemos B7 jaque, que no va a quedar muchas más, entonces rey B8 y tras rey B6 la partida es tablas porque como pueden ver el rey está ahogado. Debido a esto, cuando nuestro rival haga rey D8, vendría entonces una jugada muy inteligente que es rey D6 admiración. Nosotros estamos tomándole la oposición. Si avanza el peón, simplemente B7, no puede venir a C8, está el peón, no puede venir a C7, está nuestro rey. Y fíjense que B8 dama es inevitable, básicamente ganando la partida. Tendría que jugar entonces rey C8 y en este caso sencillamente tenemos la jugada rey por C6. Y tras rey B8 nuevamente llegamos a la misma posición de antes. B7 no damos jaque y tras rey A7, rey C7 con una gran ventaja. Hasta aquí todo está bien. O sea, C6 jaque, B por C y rey C5. Y aquí ganamos. Pero, ¿qué pasa si el negro no captura? Porque en el ajedrez no es igual que la dama española. En el ajedrez no hay que capturar obligatoriamente y hace otra jugada. Bueno, aquí hay una jugada muy fuerte que es rey C8. Dos signos de admiración. Una jugada espectacular. Y fíjense que ahora las blancas tienen un grave problema. Porque si avanzan con C7, como pueden apreciar, el negro no va a tener otras casillas que esas dos que ven marcadas, D7 y C8 para su rey, y el blanco no puede sacarlo aquí. O sea, si el blanco toca una de estas casillas que estoy marcando, D6, E6, E7 o E8, es sencillamente ahogado. Y entonces es imposible de sacar. El negro se va a quedar entre D7 y C8 y no va a poder salir de aquí. O sea, va a ser tabla sencillamente. Y lo otro es que venga entonces la jugada rey D6, que no movamos el peón. En este caso vendría rey B8 y tras rey D7, recuerden, aquí C7 jaque pasa lo mismo que acabamos de ver. Y tras rey D7, entonces el negro sencillamente tiene B por C6, rey por C6 y de nuevo vemos la oposición, que es un tema súper importante en los finales, sobre todo los finales de reyes y peones. Y con esta oposición no va a quedar muchas más que B7 jaque, rey B8 y rey B6 y se llega a tablas. Entonces, ¿cómo es posible que el final no se pueda ganar? O sea, ¿cómo es posible que con C6, si no ganamos con C6, cómo lo ganamos? Pues es simple, chicos. Sencillamente vamos a usar la regla del triángulo, que es una de las tantas reglas que existen en el ajedrez, especialmente, por supuesto, en los finales. Y esta triangulación las hace siempre el rey. Y la primera jugada que vamos a hacer es rey E5, dos signos de admiración. Una jugada fantástica. Fíjense que con esta jugada
el blanco le está diciendo al negro qué vas a hacer con tu vida. A ver, el negro no puede ahora tomar la oposición. Ya sabemos que la oposición para el negro eh, ha sido muy importante, pero después de rey E7 entraría, vamos a decir, en vigor otra regla, y es que tras C6, fíjense un sacrificio muy bonito, ahora no puede hacer rey D8 porque sencillamente C por B7, este peón defiende C8, el otro C7, la dama es inminente, hay que capturar tras este C6 y después de B por C6, como pueden ver, hay dibujado un cuadrado. Y esto es lo que llamamos regla del cuadrado, pero esto va a ser tema para otro video. Si ahora el negro no entra en el cuadrado en su próxima jugada, no podrá detener este peón. Y como le toca jugar a blanco, simplemente B7 y el cuadrado se reduce, por lo que el negro, como pueden apreciar, nunca va a entrar. O sea, rey D7 y B8, dama ganando la partida. Es por eso que el negro no se puede alejar, o sea, no puede mantener la oposición. Tiene que jugar con rey C6 y las blancas defienden su peón con rey D4. Rey D7. Ahora, ¿qué pasa si el negro se la da de valiente y hace rey B5? Bueno, simplemente el blanco va a hacer rey D5. Como pueden ver, no puede regresar. Y tras rey A6, rey D6, rey B5 y rey C7, fíjense que el peón de B7 va a caer y cuando haga rey por C5, simplemente rey por B7. Y el peón de B gana. ¿No quieres que te capture en B7 y vas a hacer rey A6? No pasa nada, te puedo ganar lo mismo con C6, pasando nuestro peón, o simplemente una jugada de tiempo con nuestro rey, rey B8, rey B5 y rey por B7, llegando al mismo final. Entonces, fíjense que tras rey D4 tiene que regresar con rey D7 y aquí viene rey D5 admiración. Y fíjense que tenemos la misma posición inicial, pero ahora le toca jugar al negro. Y a esto es lo que le llamamos regla del triángulo. Ahora, ustedes pensarán, pero bueno, ¿y por qué el negro no hizo lo mismo? Les voy a poner la respuesta, pero ya, arriba de la mesa. Y es que como pueden apreciar, el blanco para lograr la regla del triángulo tiene que hacer jugadas impares. Tuvo que utilizar tres casillas, E5, D4 y la actual casilla que es D5, que es de donde partió. Pero ¿por qué el negro no hace lo mismo? Es que el negro no puede hacer un triángulo. Fíjense que el negro está limitado por los peones blancos, específicamente el peón de B6 toca C7 y el de D6 y el de C5, perdón, toca D6. Por lo tanto, tras la jugada rey E5, él no puede hacer rey C7 o rey D6, o sea, o te quedas en las casillas blancas con rey D7 y rey C6 como jugó, o bajas con rey C8 o D8 y esto es ceder terreno. El blanco hubiera entrado con su rey, por lo que tuvo que hacer rey C6, rey D7, dos jugadas pares. Sin embargo, fíjense que el triángulo fue en tres jugadas, o sea, jugadas impares. Y llegamos a la misma posición, repito, del inicio. Al tocarle jugar al negro, el negro tiene que perder la oposición y es cuando el blanco va a aprovechar para entrar de manera triunfal. Y bueno, fíjense que aquí jugó rey C8, es una jugada algo inteligente, ¿no? Esperando que el blanco se equivoque, juegue rey D6 para lograr algo así como una oposición con rey D8, pero también existe la oposición diagonal y el blanco hace rey E6 admiración. Como ustedes seguramente todos saben, está la oposición frontal, que es esta que tenemos aquí ahora mismo en pantalla, rey D5 más rey D7, una casilla por medio porque las oposiciones se logran con casillas impares, ya sea 1, 3 o 5. Está la oposición, digamos, horizontal. Imagínense un rey en F7 y el rey negro en D7. Es lo que se le llama oposición horizontal. Y está la oposición diagonal, que es la que está en tablero. Rey C8 y rey E6. El negro, bueno, tiene que jugar, no tiene, o sea, su peón está bloqueado, no tiene tiempos para mover el peón, ya no puede regresar a D7, tiene que jugar rey D8, trata de hacerle difícil la vida al blanco, sin embargo, el blanco nuevamente ahora viene con la oposición frontal. Tiene que entrar a C8, si viene a E8, por supuesto, chicos, rey C7 y todo termina, rey por B7, el peón va a llegar a dama sin ningún problema. Entonces juega rey C8, a lo que sigue rey E7, quitándole la casilla que antes tenía para su rey, rey B8 y rey D7, quitándole también la otra casilla. Y bueno, rey A8, pero aquí hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Mucho cuidado porque si seguimos con la inercia de rey C7, fíjense que el rey en A8 no puede moverse, o sea, simplemente está ahogado. B8 está controlado por el rey, A7 está controlado por el peón. Y entonces, ¿cómo progresamos aquí? Si rey C7 o rey C8 llega a una posición de ahogado, pues es momento, chicos, de sacrificar el peón. Antes, recuerdan que C6, al inicio les comenté que C6 no funcionaba porque es que el negro tenía
bajo su custodia la casilla C8, pero ahora C6 se realiza con el blanco custodiando tal casilla. Por lo tanto, él no puede, por ejemplo, jugar rey B8 y tras C7 jaque meterse en C8 como la otra vez, sino que tendría que jugar rey A8 y simplemente tras C8 llegamos a una posición de dama con mate. Por lo que no le queda otra tras C6 que jugar B por C6, aceptar este cambio que le va muy en contra. Y bien podemos ganar aquí con rey por C6, porque el peón va a llegar después de rey B8 a B7 sin jaque, pero también podemos ir más rápido hacia un mate y simplemente rey C7 es mejor jugado. El rey no se puede mover, tiene que jugar C5, B7 jaque, rey A7 y B8 igual dama jaque seguido de mate en B6. Como pueden ver, chicos, es una regla muy sencilla, pero fíjense que qué finalito más complejo. O sea, solo hay tres peones, dos para el blanco, uno para el negro. Y si no lo conocemos, wow, puede ser bastante trabajoso o incluso peligroso, porque podemos no ganarlo. Fíjense cuántas trampas tenía el negro para el blanco. Pero bueno, cuando conocemos las reglas, conocemos los conceptos, es mucho más fácil jugar al ajedrez. Espero que les sirva este final a muchos, espero que hayan aprendido y los espero próximamente para más videos en tu canal Ajedrez de Loco. No dejes de suscribirte porque estos videos son serios y te van a ayudar a mejorar en tu ajedrez. Chao.